Es pura potencia, pura coordinación, pura precisión. Una explosión, vaya. El levantamiento olímpico es que es uno de los movimientos más complejos que existen en el deporte. Una auténtica sinfonía de músculos y mente que, bueno, desafía la gravedad. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo narices se enseña algo así? ¿Cómo se construye pieza a pieza un movimiento que a primera vista parece imposible? Pues para entenderlo, vamos a ir directos a la fuente, al meollo de la cuestión. Vamos a desgranar el Manual de Metodología de la Enseñanza de la Real Federación Española de Halterofilia. O sea, la guía para entrenadores que nos va a desvelar todos los secretos pedagógicos que hay detrás de este deporte tan increíble. Vale, vamos al lío. La pregunta clave es esta. Te llega alguien que no ha tocado una barra en su vida. ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el primerísimo paso? ¿Cómo transformas esa confusión inicial en una técnica que sea fluida, que sea potente? Y ojo, la respuesta no es una fórmula mágica, nada de eso. Es una progresión, un camino diseñado con muchísimo cuidado, con métodos que se van adaptando a cada persona. Venga, vamos con esa primera lección. Imaginemos la escena. Alguien entra por la puerta del gimnasio por primera vez. No sabe nada de nada. ¿Cómo se construyen los cimientos? Porque es que de esto, de este primer contacto, depende absolutamente todo lo que va a venir después. Todo. A ver, lo más importante aquí, lo que hay que grabar a fuego, es que el objetivo no es levantar peso. Para nada. Es aprender a moverse bien. En esta etapa de iniciación, la prioridad absoluta es la calidad técnica. Se usan barras superligeras, a veces hasta un palo de PVC, ¿sabes? Para que la persona se centre única y exclusivamente en la postura, en el equilibrio, en entender la mecánica del movimiento. Y en esta fase, la dinámica es clarísima. El atleta escucha, mira y ejecuta. Punto. Aquí no hay sitio para la experimentación ni para el ¿y si probó esto? No. La seguridad y crear buenos hábitos desde el minuto 1 son la prioridad número 1. Claro, y esto nos lleva a un estilo de enseñanza muy específico, el tradicional. Fíjate cómo se plantea este entorno que es súper controlado. El estilo que manda aquí es el de mando directo. Es simple, el entrenador da una orden, el atleta la ejecuta. Hay un error, se corrige al momento. Es un método que se basa al 100% en la imitación, y es fundamental para construir esa base técnica segura y sólida desde el primer día. Pero claro, un atleta no puede ser un robot toda la vida. No funciona así. Para llegar a la maestría de verdad, necesita convertirse en un atleta pensante. Y de eso va esta segunda fase. El objetivo cambia por completo. Ahora se trata de desarrollar su autonomía. Y esta pantalla lo deja clarísimo. Pasamos de un modelo donde el entrenador lo dicta absolutamente todo a un estilo participativo. Aquí la cosa cambia. El atleta ya tiene una base y ahora se le anima a que explore, a que sienta el movimiento, a que empiece a corregirse solo. La conversación, fíjate, ya no es «haz esto». Ahora es «¿qué has sentido ahí?». Es un cambio brutal. Es que el clic está justo aquí. Ya no se trata solo de copiar un movimiento, sino de entenderlo. De comprender por qué la cadera tiene que explotar con esa potencia, o por qué la barra tiene que viajar pegada al cuerpo. Es pasar del qué al por qué. Y según el atleta va madurando, el entrenador empieza a sacar de la chistera un abanico de estilos mucho más sofisticados. El participativo, por ejemplo, fomenta lo que llaman descubrimiento guiado. El individualizado, que es de cajón, reconoce que cada cuerpo es un mundo y adapta los ejercicios. Y luego está el cognitivo, que a mí me parece fascinante. Aquí ya se usan herramientas como el vídeo para que el atleta se vea, se analice y se convierta en su propio crítico, casi fotograma a fotograma. Vale, hasta ahora hemos visto los estilos, digamos la filosofía del entrenamiento. Ahora vamos a bajar al barro, a lo práctico, las estrategias concretas para enseñar el movimiento en sí. La primera estrategia es, la más directa de todas, el método global. O sea, intentar hacer el levantamiento entero desde el primer día. Es el equivalente a aprender a nadar tirándose a la piscina. ¿Funciona? Pues sí. Sobre todo con gente que tiene una coordinación natural muy buena y que pilla el flow del movimiento a la primera. Pero seamos sinceros, para la mayoría de los mortales, el movimiento es demasiado complejo para hacerlo así. Y por eso existe el método analítico. Aquí lo que se hace es deconstruir el levantamiento, como si fuera un puzzle. Primero se aprende una pieza, el tirón, luego otra, la extensión, después la recepción. Se aísla cada trocito para perfeccionarlo, y solo después se intenta montar el puzzle completo. Pero ojo, que la cosa se complica un poco, porque ni siquiera el método analítico es una sola cosa. Fijaos en esta tabla. El analítico puro es como aprender a decir casa sílaba por sílaba antes de decir la palabra casa. El progresivo es como construir una frase. Aprendes la casa, luego la casa es grande. Y el secuencial sería aprender en bloques más grandes. La maestría de un buen entrenador está en saber cuál de estos aplicar a cada persona para que su aprendizaje vuele. Y luego llega la estrategia más rara, la más contraintuitiva de todas, pero que para muchos es la más potente.
el método invertido. ¿Y en qué consiste? Pues en que, en lugar de empezar con la barra en el suelo, se empieza por el final. Espera, vamos a pararnos aquí un momento. Aprender al revés. La idea es tan potente y tan antiintuitiva que se merece un capítulo aparte, porque esto va mucho más allá de levantar pesas. A ver, pensadlo un segundo. La lógica es aplastante. ¿Qué es lo que más miedo da de un levantamiento? Pues recibir una barra que pesa 1 quintal por encima de la cabeza, ¿no? Pues el método invertido va directo a la yugular de ese miedo. Ataca ese punto primero. Al dominar la recepción desde el principio, el atleta le pierde el respeto, gana una confianza brutal y construye una base de estabilidad sobre la que ya se puede construir todo lo demás. Y la secuencia sería algo así. Primero, aprende a estar cómodo y estable ahí abajo, en sentadilla, con la barra encima, sin más. Cuando eso está controlado, se añade el saltito, la extensión que te mete debajo de la barra. ¿Lo tienes? Vale, pues ahora se integra el tirón desde una posición más alta, desde los muslos, por ejemplo. Y solo al final del todo, cuando las partes más chungas están dominadas, es cuando se empieza con la barra desde el suelo. Es construir la casa desde el tejado, pero funciona. Y lo más fascinante de todo esto es que nada de esto es porque sí. No es arbitrario. Da igual que sea el método global, el analítico o este invertido tan curioso. Todos, absolutamente todos, se basan en principios de aprendizaje universales. Principios que sirven para aprender lo que sea. Y aquí los tenemos, los 4 pilares. El principio de progresión, bueno, lo vimos al principio, ¿no? No se corre antes de aprender a andar. El de individualización, pues explica por qué se evoluciona de un haz esto a un método que se adapta a cada persona. El de aprendizaje activo es la clave para crear atletas que piensan, no que solo ejecutan. Y el de transferencia, ese es el que nos permite coger todo esto y aplicarlo fuera del gimnasio. Porque no solo es la estrategia, es cómo se comunica. La didáctica es clave. Un entrenador podría decir, realiza una extensión violenta de cadera y rodillas. Uf, qué rollo. Pero un buen entrenador te dice, imagina que quieres saltar para tocar el techo. Y de repente, ¡boom!, lo entiendes. Se traduce un concepto biomecánico súper complejo en una sensación que todo el mundo conoce. Es una forma brillante de conectar. Y al final de todo esto, si nos alejamos un poco y miramos con perspectiva, nos damos cuenta de que, en realidad, no hemos estado hablando solo de levantar pesas. El verdadero kit de la cuestión es este. El arte de enseñar un movimiento tan complejo es, en realidad, un mapa para dominar cualquier habilidad compleja. Da igual si es aprender a programar, a tocar la guitarra o hablar un idioma nuevo. Los principios son exactamente los mismos. Así que la pregunta final que queda en el aire no es sobre halterofilia, sino sobre el aprendizaje en sí mismo. Ante una habilidad que parece imposible, ¿qué estrategia se usaría? ¿Se dividiría en partes pequeñas? ¿Se empezaría por el final para quitarle el miedo? ¿O se iría por todas desde el principio? Porque al final, saber cómo aprender, esa es la habilidad más importante de todas.